Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 6, dice la palabra del Señor así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, dice, ya no existía más. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Nuestra hermana María Teresa, venga por favor para que ore por nuestra vida, para que Dios nos ayude a entregar ciertos mensajes de su palabra, y la iglesia del Señor, que somos todos nosotros, seamos edificados el día de hoy. Oramos al Señor, por favor, cierre sus ojos. Amado Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor amado, Dios de las glorias, agradeciéndote por esta instancia, Señor, que usted nos da, bendito Dios, Padre mío. En esta hora, Señor Jesús de los cielos, quiero orar por tu siervo, por tu ungido, Padre amado, bendito Rey, para que usted lo use en esta hora, Señor amado. Sea usted hablando por su labio, Padre Celestial, Dios de las glorias. Usted conoce nuestra vida, Señor amado, bendito Dios, Padre mío. Conoce nuestra falta, Señor Jesús de los cielos. Sabemos que te necesitamos, Padre Celestial, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, Dios de las glorias, denos de esa agua, Señor amado, bendito Dios. Padre mío, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, derrama tu poder, derrama tu presencia en este lugar, Padre Celestial, por intermedio de tu palabra, por intermedio de tu siervo, Señor Jesús de las glorias. Bendito Dios, sea usted, Señor amado, abriendo nuestros oídos espirituales, Padre Celestial, para escuchar tu voz en esta hora, Dios de los cielos. Bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que usted nos habla por intermedio de toda su palabra, Señor amado, por intermedio de un devocional, por intermedio de la alabanza, Padre Celestial, Dios de las glorias. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, toma usted dominio de nuestra vida, Señor amado, de cada pequeño también, Señor amado, poderoso Dios, Padre, Dios de las glorias, en el nombre de Jesús. Así también oramos, Señor amado, por mis hermanos que están por la plataforma Zoom, Señor amado, que ellos también, Señor amado, puedan recibir esta bendición, Padre Celestial, Dios de los cielos. Gracias te damos, Padre amado, Dios de las glorias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, por favor, y pueda usted clamar en su corazón para que recibamos la bendición que Dios nos quiere entregar el día. ¿Bien? Bueno, esta palabra nos vamos a quedar ahí, precisamente ahí, Juan, muy bien, versículo 6. Este pasaje de la Escritura nos muestra en específico, ¿cierto?, aquel día donde el Señor Jesucristo viene, ¿cierto?, a nuestras vidas por segunda vez. Y la Escritura nos enseña que Él viene para hacer nueva, dice, todas las cosas. Versículo 5, Juan, perdón. Viene, dice la palabra del Señor, para hacer nueva, dice, todas las cosas. O sea, para restaurar, para renovar todo aquello que ha sido, cierto, dañado y ha sido, cierto, empañado por el pecado, o lo que el pecado también ha destruido, ¿ya? Aquel día nosotros vamos a ser testigos, ¿cuántos dicen amén a eso? De este acontecimiento glorioso, donde veremos, cierto, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde veremos también descender la nueva Jerusalén desde el cielo, cosas que están preparadas, cierto, desde antemano. Y entendemos, cierto, que este glorioso evento que del cual también nosotros vamos a ser partícipes, ¿cuántos lo creen así? Amén. ¿Sí?
entendemos también, ¿cierto?, a través de lo que hemos visto en la palabra del Señor, que esa imagen del futuro que va a suceder, donde Dios va a restaurar todas las cosas, también tiene que influenciar nuestro presente. Entendemos que Dios nos ha venido hablando, ¿cierto?, de diferentes formas de lo que Él quiere hacer con cada una de nuestras vidas, ¿ya? Por lo tanto, así como todas esas cosas, el cielo y la tierra van a ser transformadas, toda, ¿cierto?, también nuestra vida tiene que ser permeada por esta profecía que va a acontecer, ¿cierto?, en el futuro. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque así también hemos entendido y le hemos visto que somos la iglesia del Señor. ¿Cuántos son la iglesia del Señor? El instrumento, ¿cierto?, a través del cual, lo vemos a través de la Escritura, a través del cual el Señor está obrando, ¿cierto?, en este tiempo, en esta generación, en esta creación, para restaurar, ¿cierto?, todas las cosas. De hecho, la Biblia nos enseña que aún como así nosotros estamos anhelando que Cristo venga, ¿cierto? ¿Cuánto anhelamos que Cristo venga? Así también la creación, dice, anhela fervientemente la manifestación, dice el libro de los Romanos, de los hijos de Dios, ¿ya? Porque está la tierra, dice, con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento, ¿cierto?, esperando ser redimida, así como también lo seremos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Como somos esos instrumentos, ¿cierto?, del Señor que Dios ha puesto, ¿cierto?, en este lugar para cumplir con el propósito, ¿cierto? Ese propósito, ese plan, ese fin, la iglesia lo cumple, ¿cierto?, el de restaurar, lo cumple anunciando el mensaje del Evangelio del Señor en todas las áreas de nuestra vida, porque el Evangelio es el eje central de la restauración. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. En otras palabras, no puede haber restauración si no hay evangelio, y no hay evangelio que no restaure. Por lo tanto, amados hermanos, la iglesia, ¿cuántos son iglesias acá? Que el Señor vino a redimir, ¿cierto? Y utiliza para restaurar en la iglesia que cree. ¿Cuántos creen? En la iglesia que vive, en la iglesia que proclama y en la iglesia que anuncia el evangelio y aplica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos todos, ¿cierto?, que el evangelio, porque lo hemos visto en otra oportunidad, y las mujeres también lo han estudiado, es la buena noticia de salvación, ¿cierto?, a través de nuestro Señor Jesucristo, y se refiere entonces a la vida, a la obra y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y cómo su sacrificio, cómo lo que Él hizo al morir por nosotros, a través de ese sacrificio podemos nosotros obtener el perdón de nuestros pecados y ser reconciliados con Dios, pues éramos enemigos de Dios, ¿ya? El evangelio entonces se convierte en el anuncio de que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha provisto, ¿cierto?, un camino para que nosotros, los humanos, los hombres y mujeres, podamos restaurar nuestra relación de manera correcta con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Eso que está anunciado, ¿cierto?, para el futuro tiene que permear también nuestro presente, porque somos la iglesia que Dios ha establecido para cumplir un propósito. Y lo hemos hablado en muchas oportunidades, que este lugar, ¿cierto?, es un lugar donde queremos desarrollar y queremos que Dios nos ayude entonces para poder cumplir con nuestro fin, con nuestro propósito, que es, ¿cierto?, el de restaurar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y para poder hacer bien esa labor, nosotros tenemos que conocer cuál es nuestro propósito como iglesia, porque ya estamos finalizando con esta última parte ya, lo que hemos venido haciendo desde principios de año al estudiar lo que el Señor nos ha permitido ver. Por eso hoy día vamos a ver de manera bien rápida, sencilla, precisa, 8 principios de restauración eficaz que nosotros como iglesia tenemos que conocer para poder aplicarlas a aquellos, ¿cierto?, que necesitan o a aquellos que necesitamos, ¿cierto?, de este proceso de restauración. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Y son 8 principios que van a ser el eje de nuestra congregación. 8 principios que se van a convertir en lo que algunas, ¿cierto?, iglesias o corporaciones conocen como la declaración de fe de sus congregaciones. 8 principios que nos van a entender cómo nosotros podemos de manera práctica, ya después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos aprendido, cómo nosotros como iglesia podemos poner en práctica
lo que hemos venido aprendiendo desde principio de año. Estamos acá, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Estuve a punto de persinar. Bien. El primer principio, entonces, vamos a ir rapidito. El primer principio es, entonces, practicar el perdón. ¿Cuántos acá son buenos para perdonar? Qué bueno que seamos buenos para perdonar, pero a veces no somos tan buenos para perdonar, ¿ya? Entonces, el primer principio que tenemos que practicar nosotros es el perdón. Algunos dicen, no, yo te perdono, pero la verdad es que no perdona nada, ¿cierto? Otros dicen, te perdono, pero no lo olvido, se cree en la Gladys Marín, ¿cierto? Pero vamos a ver que a través de la Escritura nosotros tenemos que perdonar, ¿ya? Y uno de los que expone más abiertamente el tema del perdón, ¿cierto?, es nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo, ¿cierto?, siguiendo los pasos del Maestro, enseña que nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros, ¿cierto? ¿Sí? Eso nos dice Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 4, versículo 32. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. El punto de comparación, Pablo lo coloca, ¿cierto?, en el Colosenses capítulo 3, versículo 13, que también lo señala acá, pero en el Colosenses más profundo aún, y nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que la manera en la que Cristo en la manera en la cual tenemos que perdonar es de la manera como Cristo nosotros nos perdonó. Esa es la comparación. Nosotros no tenemos que perdonar como nosotros creemos, como nosotros pensamos que tenemos que perdonar. La Biblia nos enseña que el punto de comparación es nuestro Señor Jesucristo. De la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, ¿cuántos han sido perdonados por el Señor? Así también dice, nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Dios nos ha perdonado en Cristo, y ¿cuántos dan gracias a Dios por aquello? Amén. Por lo tanto, así tenemos que dar o perdonar también a aquellos, ¿cierto? O a los demás o a quienes nos rodean, ¿ya? Además, el libro de Mateo, ¿cierto?, donde está establecida, donde está estipulado, ¿cierto?, el ejemplo o el modelo de oración, Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15, es claro en señalar y decir, ¿cierto?, nosotros que tenemos, cuando oramos, ¿cierto?, tenemos que pedir perdón y que el Señor nos perdone, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a los que adeudan. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. O sea, en este pasaje nosotros le pedimos a Dios que Él nos perdone, así como también nosotros tenemos que perdonar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Las palabras griegas que están utilizadas en estos versículos, no se los voy a nombrar para no enredarlos, pero tienen que ver, ¿cierto? O se aplican a distintos significados o contextos, ¿ya? Algunas de ellas, ¿cierto? O algunas palabras perdonar de esta oración se refieren, ¿cierto?, al perdón de los pecados, al perdón de deudas, a otorgar liberación y también a otorgar remisión. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, Jesús, ¿qué está haciendo con nosotros con este modelo de oración? Nos está enseñando a nosotros cómo tenemos que orar, y nosotros tenemos que orar para que Dios perdone lo que le debemos, así como también nosotros hemos perdonado a otros que nos deben, sea cual sea la falta cometida, ¿cierto? O la deuda. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, ¿a qué está apuntando la Escritura? La Escritura está apuntando a la generosidad. ¿Por qué? Porque nosotros, amados hermanos, éramos enemigos de Dios. ¿Se acuerdan? Éramos enemigos de Dios. Y el Señor en su gracia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él, ¿cierto?, en su gracia nos habla, nos llama, toma la iniciativa para entregarnos, ¿cierto?, el perdón, y se acerca a nosotros, alabado sea el nombre del Señor, y nos ayuda en nuestra necesidad, como dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Por lo tanto, nosotros como iglesia, ¿cuántos son iglesia acá? Tenemos la responsabilidad de perdonar. Nadie dijo amén, pero es verdad. Tenemos la responsabilidad de perdonar. Y eso tiene que hacerse sin ningún tipo de mérito, ni tampoco sin esperar nada a cambio. Pregunto, ¿acaso Dios vio en nosotros algún mérito que nosotros pudiéramos cumplir para perdonarnos? No.
Ningún mérito en nosotros, por lo tanto Dios nos perdonó, aún no teniendo ningún mérito. Por lo tanto, nosotros a nuestros hermanos, a quienes están a nuestro alrededor, aquellos que han caído, aquellos que se han equivocado, nosotros tenemos que perdonarlos sin incluso hallar ningún mérito en ellos. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y el texto que leímos en Colosenses 3:13 es muy elocuente en esto. Como les decía, la palabra usada, ¿cierto?, para el perdón de Cristo tiene que ver con la gracia, ¿ya? Con la gracia recibida de forma inmerecida. ¿Cuántos aquí recibieron gracia inmerecida de Dios? Así también nosotros tenemos que perdonar a quienes nos ofenden, o a quienes están a nuestro alrededor, o a quienes han caído, a quienes nos adeudan, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. De la manera que Cristo nos perdonó, así también tenemos que hacerlo. O sea, en resumen, el primer principio que nosotros tenemos que cumplir es que la iglesia, ¿cuántos son la iglesia acá? Tenemos la responsabilidad entonces de perdonar al que ha cometido la ofensa, cuando esta ofensa, ¿cierto?, también es confesada, pero debemos ir más allá nosotros mostrando generosidad y mostrando gracia para con todos, de la manera en que Cristo también la mostró con nosotros. Amén. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Primer principio. En segundo lugar, vamos a ir avanzando rapidito, tenemos nosotros que buscar la reconciliación. Buscar la reconciliación, ser reconciliadores. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. Y esta ha sido nuestra experiencia con Dios. Eso es lo que leímos, ¿cierto?, ahí en Romanos delante. Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5, Romanos 5:8 y 5:10. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo ¿qué? Aún pecadores, ¿cuánto éramos pecadores, cierto? Y aún lo somos, pero a pesar de ello, sin tener mérito, ¿qué hace Cristo? Él muere por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿ya? Y el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios por aquello? Fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, dice, seremos salvos por su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Más adelante continúa el apóstol Pablo desarrollando esta idea y nos dice en 2 Corintios 5:17, un texto que muchos de nosotros conocemos, de modo, ¿cierto?, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta que esto se aplica también a lo que el Señor hará en el futuro? Cielo y tierra pasarán y serán también restauradas, también serán hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Versículo 17 dice lo siguiente, hasta el 19, hijo, por Dios. Versículo 18. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros, también nos dio a nosotros el ministerio, la función de reconciliar. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos dio a nosotros el ministerio, eso es ministerio, es función. Nos dio a nosotros también la función de reconciliar, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando, acercando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sin hallar ningún mérito, ¿se da cuenta? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es precisamente el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, a través de estos textos, ¿cierto?, nos muestran la intención que tiene el Señor, que tiene Dios de buscar y de conseguir, bendigo, la reconciliación. ¿Ya? Y la palabra reconciliación, primariamente en el Antiguo Testamento significaba cambiar o significaba intercambiar cuando se refería precisamente al tema, o especialmente al tema del dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Pero de ahí en adelante, ¿cierto? Cuando habla el Señor acerca de la reconciliación, hablando de nosotros mismos, alabado sea el nombre del Señor, que Dios quiere que se usa también para reconciliar a personas, para cambiar de un estado de enemistad a amistad, o sea, reconciliarse cuando los amigos están peleados, ¿cierto? Están enojados, se reconcilian, pasan de estar enemistados a ser amigos, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén.
Se usa también en el contexto del matrimonio, cuando dice 1 Corintios 7:11 al apóstol Pablo, dice, si se separa, dice, quédese sin casar o reconcíliese, dice, con su marido, y que el marido, dice, no abandone a su mujer. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. O sea, la idea aquí es de restaurar, reconciliar, restaurar, ¿cierto? Una relación, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Una relación rota, en este caso, una separación matrimonial. Y también en Mateo, para redondear la idea, Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, cuando se nos habla acerca de la ofrenda, ¿qué nos dice el Señor? ¿Se acuerdan, no? Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja la ofrenda en el altar y anda, dice, y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Por lo tanto, cuando hablamos de reconciliación, hablamos de conciliar, ¿cierto? De volver a conciliar, de hacer concesiones, de ponernos de acuerdo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, al hablar de reconciliación, necesariamente tenemos que hablar de dos partes. No se puede uno reconciliar solo, tiene que reconciliarse con otra parte, ¿ya? Y eso es lo que Jesús enseña en Mateo capítulo 18, que no lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Pero cuya enseñanza nos enseña el Señor que la idea o la meta de esa parábola o de esa enseñanza es que nosotros ganemos a nuestro hermano. Y esa es otra forma también de hablar de reconciliación. Por lo tanto, en resumen de este segundo principio, es cierto que la iglesia tiene que enfocar la restauración buscando la forma de reconciliar a la persona que ha caído, ayudarla a reconciliarse con Dios primeramente, ayudarla a reconciliarse consigo mismo, alabado sea el nombre del Señor, y también ayudarla a reconciliarse con la iglesia. Amén. ¿Cuál es el primer principio entonces? Practicar el perdón, ¿cierto? Y el segundo entonces era buscar la reconciliación. Se los voy a ir preguntando, así que anótenlo por favor. Buscar la reconciliación. Tercer principio, para que avancemos rápido. Tenemos nosotros la oportunidad y la obligación también de construir una iglesia acogedora. ¿Sí? ¿Cuántos son iglesias acá? Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser una iglesia acogedora. Y en esto, hermano, tenemos que guardar un principio, ¿cierto? O guardar, ¿cierto? Un equilibrio, más bien dicho, necesario entre la disciplina que debe existir a causa del pecado, porque el pecado tiene que ser disciplinado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el amor que es capaz también de recuperar a una persona que ha caído. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre la disciplina y entre el amor, ¿cierto? Que debemos guardar a aquella persona que ha caído. ¿Ya? Entonces, el clima que existe dentro de una congregación, el ambiente que existe dentro de una congregación nos va a permitir darnos cuenta o concluir si esta iglesia es capaz de acoger o no a las personas que caen, o sencillamente las mantiene a distancia, las aparta, las aleja, con el fin de que no contaminen al resto de la iglesia. Que Dios nos ayude a nosotros, amén. Porque una iglesia acogedora es una iglesia que está abierta a recibir a los pecadores. ¿Sí, amén? Nosotros, de hecho, somos pecadores, lo hacemos a cada instante, fallamos, no practicamos el pecado, pero sí nos equivocamos constantemente porque nuestro cuerpo aún no ha sido transformado ni glorificado, ¿ya? Por lo tanto, este es una especie de, este es un lugar, ¿cierto? Una iglesia que tiene que ser acogedora, tiene que estar abierta a recibir al pecador, porque es un lugar o un hospital al que acuden los enfermos, las personas que tienen grandes necesidades, donde nosotros no tenemos que rechazar a nadie por su color de piel, sea como sea, moreno, rubio, ¿cierto? Etcétera. Sea como sea, ¿cierto? El estado de su cuenta bancaria, si tiene o no tiene, alabado sea el nombre del Señor, sea cual sea la gravedad de su pecado o de sus actitudes, o cual sea su conducta, nosotros como iglesia tenemos que estar abiertos a recibir aquel tipo de personas. Es que no quiero recibir a nadie más, pastor. Queremos ser candadito cerradito. El mayor ejemplo de aquello, ¿cierto? Lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo.
Jesús cuando viene a la tierra rompe todos los paradigmas. Y se reúne ¿con quién? Con los pecadores. Se reúne con los publicanos. Se reúne con gente de reputación dudosa, como lo vimos la semana pasada en la predicación de nuestro hermano. Se reúne, ¿cierto?, con los leprosos. Se reúne con los que se habían apartado o los que habían sido apartados de la comunidad judía. Y Jesús, ¿cierto?, lejos de alinearse con los partidos de aquella época, lo que hace es juntarse con personas de semejante calaña, dirían algunos. Incluso entre sus seguidores había un ladrón, ¿se acuerdan? Juan capítulo 12, versículo 6 dice que ese ladrón sustraía de la bolsa, aquel ladrón que más adelante le entregó, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Amén. Y esto lo sabía Jesús, pero él permitió que continuara cerca de él, sin hacer distinción entre uno y otro, porque Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros los que muchas veces ponemos trabas para algunas situaciones, y Dios los recoge, ¿cierto? Se rodea entonces el Señor de este tipo de personas para enseñarles, ¿cierto?, que había un camino más excelente que seguir, que conducía al reino de los cielos, que era precisamente el Maestro quien estaba con ellos, ¿cierto? Y a través de esta cercanía podía practicar y enseñarles la igualdad de recibir a aquellos que estaban también en aquella situación de descarriados. Por lo tanto, nosotros como iglesia, ¿cuántos son iglesias acá? Estamos notando, ¿cierto? Necesitamos desarrollar una actitud acogedora. ¿Sí? Necesitamos ser una iglesia que reciba a los pecadores, que supere los prejuicios. Solo así nosotros vamos a estar en condiciones de cumplir con el propósito de Dios. Solo así nosotros vamos a cumplir con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, donde la religiosidad no sea lo que prime, sino que sea la vivencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él lo transmitió. Ya una iglesia acogedora, una iglesia que perdona, que abre camino para que los hombres y las mujeres lleguen a Dios, busquen la verdadera comunión y por lo tanto al buscar esta verdadera comunión puedan encontrar también su propia restauración. Tercer principio entonces, ser una iglesia acogedora. ¿Cuál es el primero? Practicar el perdón, buscar la reconciliación, ser una iglesia acogedora. Después que uno se pare lo va a decir todo, ¿ya? En cuarto lugar, evitar el juicio sin misericordia. Amén. Evitar el juicio sin misericordia. La iglesia que se quiera convertir en una comunidad que restaure, en una iglesia que restaure, tiene necesariamente que ir por el camino de la misericordia. Amén. No por el del juicio, dice Lucas 6:37, no juzguéis y no seréis juzgados, ¿cierto? No condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. El mensaje es claro, pero la responsabilidad para nosotros es inmensa. Y Santiago nos remarca esto en el capítulo 4, versículo 12, y nos dice, Santiago, ¿cierto?, nos recuerda, ¿quién eres para que juzgues a otro? Pero tú le dices, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, usted y yo, ¿qué dice? ¿Quiénes somos para juzgar a otro? Es que el hermano no vino. Bueno, ¿y usted cuándo no viene? Es que el hermano no ofrendó. Bueno, ¿y usted cuándo no ofrenda? Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a otros? Eso no significa que no podamos juzgar. Ese es el tema de otra predicación, ¿ya? Entonces, la Escritura nos enseña en 2 Timoteo 4:8 y en Hebreos 12:23 que hay un juez que juzgará con toda justicia a la humanidad. Por lo tanto, nuestra tarea es dejar que la justicia de Dios actúe, ¿cierto?, mientras nosotros desarrollamos obras de misericordia. Hebreos 10:30 dice, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el apóstol Pablo establece en Romanos capítulo 12, versículos 19 al 20, establece un contraste entre la venganza y la misericordia, y agrega, ¿cierto?, el apóstol Pablo dice, mía la venganza, yo pagaré, amados míos, no vengáis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor, versículo 20, y agrega el apóstol Pablo y dice,
Así que si tu enemigo tuviera hambre, córtale la cabeza, ¿cierto? ¿No? Dale de comer. Si tuviera sed, asesínalo. Dale de beber, porque haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Dicen por ahí que el ejército cristiano es el único ejército que remata a sus soldados cuando caen. Y esto no refleja para nada el espíritu de nuestro Señor Jesucristo y deshonra también a Dios como el pecado que una persona haya podido cometer. Por lo tanto, el cuarto principio es evitar el juicio sin misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál era el primero? Practicar el perdón, buscar la reconciliación, ser una iglesia acogedora, evitar el juicio sin misericordia. Y vamos al quinto principio que dice, y aquí, ojo con la memoria, integrar y aceptar, no separar a los que han caído. Porque para esto sí que somos buenos, hermano. Integrar y aceptar, no separar a los que han caído. ¿Ya? Siendo miembros de una iglesia, ¿cuántos son miembros de una iglesia acá? Amén. Siendo miembros de una iglesia, cuando un miembro de la iglesia cae, se equivoca, peca, nosotros, como miembros de esa iglesia, no debemos de darle la espalda. Amén. ¿Sí? No debemos darle la espalda. No lo veo muy convencido, pero no debemos de darle la espalda, sea cual sea el pecado, que haya cometido. Porque si los que no han caído, que somos nosotros, ¿cierto? Los que nos creemos súper espirituales, si los que no han caído no le ayudan a levantarse, ¿cómo se va a levantar solo? No podría hacerlo, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, la iglesia seguidora de Jesús, ¿cuántos siguen a Jesús acá? Amén. Tenemos que aprender a no separar a los que caen, sino a integrarlos en la comunidad de discípulos. Y se lo ejemplifico de la siguiente forma. Cuando un trozo de carbón, ¿cierto?, se aparta del fuego, ¿qué pasa? Pierde su calor, ¿cierto? Se apaga. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que se vuelva a encender? Acercarlo, ¿cierto?, a la llama de fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Donde el calor, ¿cierto?, es más intenso y ahí va a recuperar su calor, va a recuperar su vigor. Eso es, ¿cierto?, el no separar. Cuando un carbón se aparta, nosotros tenemos que integrarlo, no apartarlo, no, el hermano no quiere, no. Hay que acercarlo al fuego, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Como conversamos en alguna oportunidad por ahí, ¿ya? Por lo tanto, de la misma forma, un creyente que se ha enfriado, un creyente que ha caído, un creyente que se ha apartado, ¿cierto?, necesita el calor de la iglesia. Necesita el calor de la iglesia, necesita mi calor y necesita su calor. Necesita el calor de la integración, la fuerza, el vigor de la integración y no el frío de la separación. Necesitamos nosotros integrar a aquellos que han caído, ¿ya? Todo esto no significa que la persona vaya a huir de un proceso disciplinario, porque los pastores necesariamente tienen que disciplinar a aquel que ha caído. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Por lo tanto, la persona que ha caído tiene que sentir que sigue perteneciendo, ¿cierto?, o sigue siendo parte o formando parte de la iglesia, a pesar de la disciplina que se le ha puesto como una medida curativa. El pecador va a asumir que hay cosas que no puede hacer y tiene que, ¿cierto?, seguir el procedimiento acordado con los pastores, pero desde la integración de la iglesia, nunca desde la exclusión. Nunca desde la exclusión, ¿ya? Jesús, ¿qué hacía? Integraba. Y los fariseos, ¿qué hacían? Excluían. Jesús llamaba a la gente y los fariseos, ¿qué hacían? Lo echaban. Jesús le decía, vengan a mí los que están cargados y trabajados. Los fariseos decían, tienen que cumplir con este grupo de reglas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Por lo tanto, la gente agobiada, ¿cierto?, por la imposibilidad de poder seguir a los líderes religiosos de aquel tiempo, a los fariseos, ¿qué hacen? Encuentran descanso en las palabras de Jesús que le invitan a seguirle y lo hacen sin exigencia y sin renunciar, pero también en libertad y amor, ¿ya? Por lo tanto, en este principio entendemos que la iglesia tiene la misión de integrar y no separar. ¿Amén? ¿Sí? Estamos acá, ¿cierto? Sí.
Ya. Tenemos que expresar afecto a los que caen. Y cuando hacemos esto, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra a través de nosotros. ¿Cuántos quieren ser usados por el Espíritu Santo? Amén. Entonces dejemos que el Señor actúe con nosotros atrayendo a aquellos que se han apartado, ¿ya? Y así la persona que ha caído, que se ha apartado, que ha fallado, ¿cierto? Va a poder ser restaurado de manera íntegra porque a eso nosotros estamos llamados. Amén. Entonces, en primer lugar, tenemos que, ya se me olvidaron, ¿sí? Practicar el perdón, buscar la reconciliación, ser una iglesia acogedora, hermano, por favor, al mismo tiempo ya. Evitar el juicio sin misericordia. Ya, eso mismo. Y el sexto principio que vamos a ver ahora, para ir ya entrando a la parte final, y aquí quiero que ponga mucha atención porque el sexto principio que nosotros tenemos que seguir para cumplir nuestra función de iglesia restauradora, ¿cierto? Porque somos un ministerio de restauración, amén, ¿sí? Bueno, el sexto principio que tenemos que seguir, que va a ser nuestra guía, es eliminar la murmuración y los chismes. Y aquí se nos empieza a poner un poquito para arriba la cuesta. Eliminar la murmuración y los chismes. Que Dios nos bendiga, amén. Santiago capítulo 4, versículo 11 nos enseña claramente y nos dice, hermano, dice Santiago, no murmuréis, dice, los unos de los otros. Porque el que murmura del hermano, oiga, no está hablando de la persona del vecino, dice el que murmura del hermano, y no tan solamente murmura, sino que también juzga a su hermano, o sea, ya lo condenó, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Note que aquí el Señor, ¿cierto? Lo que hace a través de Santiago, el Espíritu Santo, relaciona la murmuración con el juicio, ¿ya? O sea, cada vez que nosotros murmuramos de alguien, implícitamente emitimos también un juicio. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Y Dios nos decía más atrás que no tenemos que juzgar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Juzgar mal, ¿ya? Bien. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20, ¿cierto? Fíjese que el apóstol Pablo toma la murmuración y lo pone en un grupo de pecados que son bastante graves, ¿ya? Y esto está repetido constantemente en las cartas paulinas. Lo hace en Romanos 1, versículo 29 al 30 también. Dice acá, la murmuración, ¿cierto? Que vemos acá contenido en estos versículos, ¿cierto? Envidia, dice, pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero y yo sea hallado de vosotros cuando queréis. ¿Que hay entre vosotros qué cosa? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Romanos 1, 29 al 30 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores. Versículo 29, versículo 30 de Romanos capítulo 1. Sin embargo, nosotros no le damos la importancia que tiene esto al estar involucrado, ¿cierto?, en estos pecados, porque el pecado de la murmuración es tan o más dañino que todos estos pecados que nosotros nombramos aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Sí, que Dios nos ayude a nosotros, amén. ¿Sabe por qué? Porque el chismorreo o el chisme, ya, o la murmuración están asociados a la ociosidad. Las personas que son ociosas se convierten en personas chismosas. Así que ojo con la ociosidad. Porque cuando usted tiene una vida espiritual activa, cuando usted es dinámico, cuando usted desarrolla un proyecto de crecimiento en su vida espiritual, no va a tener tiempo ni para el chismorreo ni para la murmuración. Pablo, hablando de esto, le dice a las viudas, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 13. Me queda poquito ya, tranquilidad. Primera de Timoteo 5, 13 le dice a las viudas, ¿cierto? ¿Qué les dice? Y también dice, aprendan,
Perdón, y también aprenden, cuando son ociosas, perdón, y también aprenden a ser ociosas, dice, andando de casa en casa. Pongamos el versículo 12 para que lo entendamos mejor, hijo, por favor. Versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, las viudas jóvenes, ojo con las viudas jóvenes, aquí no hay viudas jóvenes, no. Porque cuando son impulsadas por sus deseos, dice, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, versículo 12, ahora sí, concurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y ahora sí, y también dice, aprenden a ser ociosas, porque no tienen nada que hacer, y andan, dice, de casa en casa, y no solamente ociosas, sino que también se vuelven chismosas y entremetidas, hablando lo que no debía. Por si acaso, esas son las viudas jóvenes de allá de Pablo, ¿ya? No tiene nada que ver con la realidad, ¿ya? O sea, Dios le hace a través del apóstol Pablo la advertencia a las viudas jóvenes que cuando se vuelven ociosas se van a volver chismosas. Así que busquemos hartas cosas que hacer si nos ponemos, ¿cierto? Y tenemos tiempo para hacerlo, busquemos del Señor, hagamos un plan de estudio, leamos las palabras, oremos, cantemos, para que no caigamos, ¿cierto?, en este pecado del chismorreo, del chisme o de la murmuración. Termino con esto, este principio. Proverbios 26:20 dice que el autor del libro de los Proverbios nos advierte de esto. ¿Qué dice? Sin leña se apaga el fuego. Miren. Y donde no hay chismoso, no hay pelea. Eso dice el escritor de Eclesiastés. Si no hay leña, el fuego se apaga. Si no hay chisme, no hay chisme, no. Y donde no hay chisme, se apagan las peleas. ¿Ven? ¿Se da cuenta? Por ello, la iglesia restauradora, ¿cuántos son iglesias restauradoras acá? No tenemos que vivir del chismoseo ni de la murmuración, sino tenemos que vivir de amor al prójimo. El mismo libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 28, nos dicen que el chisme genera distancia y el chisme lo que hace es distanciar a los mejores amigos. El hombre perverso levanta contienda, dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 17:9 dice lo siguiente, que el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga, el que es chismoso, ¿cierto?, aparta al amigo. ¿Cuál leemos antes, hijo? Proverbios 16:28, ¿cierto? Sí. Leemos. Ya, ahí no va, 16:28 era el otro. Entonces, la ley, entonces, la palabra del Señor nos advierte a nosotros. En Levítico capítulo 19, versículo 16, el Señor lo tenía clarito desde el principio, se lo advirtió al pueblo de Israel y le dice, no andes chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová, alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios nos ayuda a nosotros en este principio para que nosotros podamos eliminar el chisme de nuestra vida. ¿Tá? Así vamos a permitir que la persona que ha caído se pueda levantar correctamente y no cargue, aparte de la culpa de su pecado, con el chisme que nosotros le podamos echar a causa de su situación. Alabado sea el nombre del Señor. En séptimo lugar, ¿cuál era el primero, cierto? Tenemos practicar el pecado. Espérenme, todo al mismo tiempo, por favor, ¿ya? Practicar el pecado, ¿cierto? Buscar reconciliación. Ya, lo decimos al final mejor, ¿ya? En séptimo lugar, entonces, tenemos nosotros que desarrollar una vida de oración por los que han tropezado. ¿Sí, amén? Tenemos que orar por los que han tropezado, orar por los que han caído. Porque la oración de los unos por los otros es una de las prácticas más saludables que tiene que llevar adelante la iglesia de forma especial cuando se trata de una iglesia que busca la restauración. Por eso nosotros constantemente
Desde acá le estamos diciendo, hermanos, oremos los unos por los otros. Si no ve a alguien que está en este lugar, ore por él, ore por su vida. Hay alguna situación, algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad que no le permite estar acá. Nosotros no hablar, ¿cierto?, de chismes, oye, ¿por qué no viene el hermano? No, sino que orar solamente para que se pueda incorporar lo más pronto posible a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Ya. Entonces, cuando Jesús, ¿cierto?, antes de ser entregado, comparte una de las últimas lecciones a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Cuando va al jardín de Getsemaní, está agonizando en el Getsemaní y Jesús busca el apoyo, ¿cierto?, de aquellos que estaban a su alrededor. Aquellos que estaban a su alrededor busca el apoyo de sus amigos y les dice, ayúdenme a orar, ¿cierto? Los lleva a orar. Velen, dice, y oren para que no entren en tentación, porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice Mateo capítulo 26, versículo 41. Por lo tanto, la oración se convierte en una medida preventiva contra la tentación y permite también que preparar el espíritu para no caer entre las presiones de la carne, ¿ya? Esto quiere decir que la oración dentro de la iglesia tiene que tener mucha importancia para ganar avance en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo le solicitó la ayuda a los efesios también en Efesios capítulo 6, versículo 18, le dice que oren por él, ¿ya? Por lo tanto, nuestras oraciones expresan dependencia del Señor, mediante ella nosotros solicitamos el favor de Dios para con nosotros mismos y también para con nuestros hermanos. Por lo tanto, de forma especial, aquella persona que ha caído necesita que la iglesia, ¿cuántos son iglesias acá?, ore fervientemente para que esa persona pueda tener una pronta recuperación y que su recuperación espiritual sea también provechosa para su vida. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? La iglesia tiene que asumir este reto. Amén. Tenemos que orar los unos por los otros, porque hermanos amados, nadie, absolutamente nadie está exento de caer. El que esté firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Por ello tenemos que velar los unos por los otros en oración de forma continua y perseverante. Y termino, ¿cierto?, con el octavo y último principio, ¿cierto? Que el primero era, ¿cuál? ¿Cómo practicar el pecado, hermano? Practicar el perdón, buscar la reconciliación, ser una iglesia acogedora, evitar el juicio sin misericordia, integrar, aceptar y no separar a los que han caído, eliminar la murmuración y los chismes, y el séptimo, orar por los que han tropezado. Llegamos al último, ¿ves? ¿Cuál es el último? Amar de la misma forma que Dios nos ha amado. Amar de la misma forma que Dios nos ha amado. La iglesia está llamada a reflejar en su vivencia cotidiana el amor de Dios, que va más allá de las palabras y se centra en los hechos. Dios nos ama con hechos, no con palabras. ¿Ya? Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿cómo nos ama el Salvador? ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo nos ama el Señor? El amor de Dios es dinámico, no es estático. Actúa, se demuestra, es manifiesto. Dice, Dios amó al mundo, y no tan solamente se quedó ahí, sino que dice, Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios ama al mundo, pero como ese amor es activo, lo lleva a hacer algo por ese mundo. ¿Ya? No comparado con muchas veces las frases religiosas que nosotros decimos, hermano, te amo en el Señor, pero nunca hemos compartido con ese hermano, nunca hemos estado con nuestros hermanos, nunca hemos compartido nuestras cargas con ellos o no hemos compartido sus cargas, no hemos estado al lado de ellos cuando han habido problemas, pero sin embargo le decimos, te amo en el Señor. Por lo tanto, el amor es actuar. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, amén. El amor de Dios no tiene que ver con palabras, tiene que ver con hechos. No es filosofía, sino que es contemplación. O sea, no es filosofía ni contemplación, sino que es acción. Alabado sea el nombre del Señor. Primero de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor. ¿En qué? En que nosotros hayamos amado a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, dice, por nuestros pecados. Por lo tanto, el verdadero amor va más allá de las expresiones.
El amor de Dios es sacrificial, ¿ya? Y el apóstol Juan, en Juan 3:16, como lo vimos, ¿cierto? Captó muy bien lo que es la dimensión del amor, ¿ya? Aparte de eso, ¿cierto? Pablo también conoció semejante amor de Dios cuando dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por lo tanto, el amor de Dios tiene que ver con sacrificio, con entrega y con renuncia. El amor de Dios es incondicional e inmerecido. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Juan dice que cuando estuvo en aquella revelación del Señor Jesucristo, él habla estas palabras y dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, dice, con su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, vale decir, un amor incondicional, sin poner, ¿cierto?, condiciones, a pesar de nuestra forma de ser, ¿ya? Dios no nos ama a nosotros porque haya visto algo en nosotros, sino porque Él lo decidió así. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos 13:9 nos enseña que la Escritura nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De la misma forma que nosotros los amamos, tenemos que amar a nuestro prójimo. Ni más ni menos. Primera de Juan 4:18 nos dice que el amor de Dios genera confianza, no temor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en el amor dice no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Alabado sea el nombre del Señor. El amor de Dios genera confianza, porque es un amor perdonador, lleno de misericordia, compasivo, comprensivo, justo. Por eso el temor, dice, se esfuma de su presencia. Así tiene que ser el amor de la comunidad, de la iglesia, en la cual, o así tiene que ser el amor que la iglesia demuestra hacia aquellos que han caído, hacia aquellos que se han apartado, hacia aquellos que han fallado. Alabado sea el nombre del Señor. Un amor que no está fundamentado en las palabras, estamos orando por ti, decimos algunos, ¿cierto? Sino que tiene que ser inspirado por el amor de Dios hacia sus hijos. Por lo tanto, cuando un hermano cae, los que verdaderamente han experimentado el amor de Dios, que somos nosotros, ¿cuántos dicen amén a eso? Tenemos que ser capaces de amar como Cristo amó, de manera sacrificial, con entrega, ¿cierto? De manera incondicional, sin importar la dimensión del pecado, porque solamente ese amor va a ser capaz de ahuyentar el temor y las tinieblas que se han apoderado de una persona que ha caído, y le va a permitir transformar dicho temor en confianza y esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Un ejemplo bastaría para poder clarificar la esencia del amor que Dios espera de sus hijos y que lo vemos a diario en nuestra experiencia cotidiana. ¿Cuál es? Pensemos cómo nos amamos nosotros en el seno de nuestra propia familia. Cómo nos amamos entre hijos y padres. Cómo nos amamos nosotros entre hermanos. No importa lo que muchas veces ellos hagan, ¿cierto? Porque el amor que tenemos por nuestros padres, el amor que tienen nuestros padres por nosotros, el amor que tenemos hacia nuestros hermanos y el amor que tienen nuestros hermanos a nosotros, ¿cierto?, nos impulsa a que las ofensas no sean tenidas en cuenta, y esto nos permite vivir de una manera armoniosa. Esto no significa que no van a haber conflictos, porque conflictos van a haber, sino que esto significa superación de los conflictos, porque dice 1 Corintios 13:7 que el amor todo lo soporta. Amén. Por lo tanto, el amor que desarrollamos en el seno de nuestra familia es el amor que hemos recibido de Dios, y el que tenemos que también manifestar hacia aquellos que caen víctimas del pecado. Póngase en pie, por favor.